vamos a entrar un poquito más técnicamente. Les voy a compartir con ustedes algunos elementos técnicos. La primera parte era bíblica. Queríamos darles el fundamento bíblico de trabajo en equipos y queríamos darle la parte funcional. ¿Por qué los equipos? Y las lecciones prácticas que hemos aprendido. Ahora voy a compartir con ustedes algunos elementos ya un poquito más académicos pero que son probos en cuanto al desarrollo de equipos para eficiencia y para efectividad en el reino. Lo primero, quisiera compartirles una teoría que ha sido probada y que de hecho ha sido muy utilizada por la red mundial de liderazgo, de Global Leadership Network. Willow Creek lo utilizaba mucho, que es algo que Bruce Tuckman estudió. Es un psicólogo de organizaciones sociales. Bruce Tuckman estudió en el año 1965 y ha ido evolucionando por los últimos 50 años en cuanto a las etapas de un equipo, las diferentes fases. Es decir, ustedes no van a tener un equipo de la noche a la mañana. Lo que oímos aquí de que Nehemías armó un equipo, tuvo que llevar un proceso. El mismo Señor Jesús, cuando llama a los discípulos, hubo tiempos en donde, si ustedes estudian de muchas de las conversaciones que ellos tuvieron sobre poder, que ellos tuvieron sobre gobierno, tuvieron sobre posicionamientos, fueron momentos donde el Señor ayudó al equipo a desarrollarse hasta que ellos estaban unánimes juntos en el aposento alto, después de 3 años. Lo que eso nos demuestra es que un equipo tiene etapas. Y lo que estamos nosotros agregando en lo que un servidor le está agregando a la teoría de Bruce Tuckman es cuál es el papel del líder en cada una de ellas. La primera etapa es la etapa de formación. En la etapa de formación, la idea de la etapa de formación es donde juntos establecemos el marco de trabajo. Ahí es donde nosotros establecemos el propósito por el que existimos. En esa etapa, todos llegan con sus personalidades, con sus idiosincrasias, con sus emociones, con sus expectativas. Todos llegamos en la manera como Dios nos creó. Y ahí es donde el equipo se empieza a formar. Durante el equipo de formación, todo el mundo llega en función del propósito, que es el marco de trabajo. Y el papel del líder es coordinar temperamentos y conductas. Es decir, desde el inicio, un líder eficaz en el periodo de formación, su papel es asegurarse que las diferentes conductas y temperamentos son identificadas y coordinadas. Me encanta la historia de la alimentación de los 5,000, de los panes y los peces. Porque ahí vemos que el Señor llama a los discípulos a que organicen a las personas en grupos de 50 y de 100. Oiga, eso no tiene sentido. Matemáticamente no tiene sentido. Usted tiene 5,000 y o los divide en grupos de 100, 50 grupos, o los divide en grupos de 50. 100 grupos. Es matemática más fácil. Pero el Señor dice que los divide en grupos de 50 y de 100. ¿Por qué? Porque los temperamentos de los miembros del equipo que estaba a cargo de distribuir la comida eran diferentes. Pedro no tenía paciencia para un grupo de 100. Juan tenía paciencia para un grupo de 500. En el trabajo, la etapa de formación, el papel del líder es coordinar los temperamentos y las conductas que le llegan. Todos llegan diferentes. Nadie hay mejor que los otros. A veces es bueno utilizar métodos como Strengths Finders, fortalezas, los dones, el inventario de dones, inventario de personalidad, historias, cualquier método que ustedes tengan para conocer y coordinar los temperamentos y las conductas. De manera que ustedes saben que tienen un flemático, que tienen que tienen a alguien que es melancólico. Si ustedes los conocen desde el principio, ustedes no se van a sorprender cuando alguien es
alza la voz y el otro llora. Son temperamentos y conductas en el equipo. Cuando ya se establece el marco de trabajo, la siguiente etapa es la etapa de la tormenta. Es que cuando se está formando el equipo, todos llegan contentos. Ay, qué lindo, me escogieron a mí, sí. Pero ahora que ya empiezan a formar como equipo, la siguiente etapa es la etapa de tormenta, storming. En la etapa de tormenta es cuando empieza a haber conflictos y tensiones. Es normal, déjenme decirles, si usted es líder de equipo donde las personas son diferentes, las tensiones y los conflictos van a ser naturales. La única manera que no va a haber tensiones y conflictos es cuando usted como líder escoge a 10 personas que son su clon. Entonces, ese no es un equipo, ¿sí? Ese es un montón de ovejitas aburrido. Ese no es un equipo. El Señor, el apóstol Pablo, escribe a los Corintios y dice, así como el Señor nos dio a todos ser parte del cuerpo, todas las funciones son importantes. Y va a haber gritones, va a haber llorones, van a haber unos que van a querer ser bullies, van a querer los que son miembros de equipo, pero que quieren liderar, van a ser los que son líderes, pero que les toca ser miembros. Va a haber conflictos y tensiones. El papel del líder del equipo es, en este caso, en el aire de la tormenta, es el de ser un coach. De ser un coach de temperamentos y conductas. Sí, en la primera etapa era coordinándolas. En la primera etapa era coordinándolas. Pero ahora el papel de líder es ser un coach. En la etapa de la tormenta, el papel de líder es el de ayudar al violento a que no sea tan violento. Ayudar al que es callado a pedirle que sea un poquito más, hable un poquito más. Al que quiere hacerlo todo, a decirle no, vamos a delegar. Es ser un coach para que todos aprendan como en un área de juegos infantiles, para que los niños aprendan a jugar juntos con las personalidades que Dios les ha dado. Luego viene la siguiente etapa, que es la etapa de normalización. La etapa de normalización es cuando nosotros empezamos a planear juntos, a pensar juntos, porque ya nos conocemos. Cuando ya nos conocemos y ya hemos aprendido a jugar juntos, que el que llora porque llora, el que grita porque grita, el que es callado porque es callado, el que es emocional, el que es... todas las maneras hay demás. No me puedo meter acá. Esta sesión que les estoy dando es un curso que damos en el programa doctoral, que es el de las etapas de desarrollo, donde hablamos de técnicas de formación, técnicas de normalización. Ahorita solo les digo, hermanos, en un equipo va a haber etapas en donde la tercera etapa es cuando empezamos a planear juntos. Planeamos juntos porque ya entendemos las diferencias el uno del otro. Hicimos nosotros como Junta de Superintendentes Generales, hicimos el Strengths Finders, el análisis de fortalezas. Y descubrimos que, por ejemplo, mis cinco fortalezas son las 5 áreas más débiles de mi esposa. Y las 5 fortalezas de mi esposa son las 5 áreas más débiles mías. Gracias a Dios porque nos complementamos. Y en el equipo de Junta de Superintendentes Generales nos complementamos los 6. Al punto tal de que antes, cuando a mí me sorprendía, en la etapa de tormenta, me sorprendía que el hermano fulano hacía tal y tal cosa, ahora ya no digo, lo entiendo porque mi hermano fulano de tal, esta es su personalidad, este es su temperamento. Y entonces aquí es donde empezamos a planear juntos. El hermano Josías ponía aquí una nota, decía, no todos los miembros del equipo agarran la misma visión. Bueno, es porque estamos en la etapa de tormenta. El papel de líder en la etapa de tormenta es el de ser coach de los diferentes temperamentos. En la etapa de normalización ya es facultar a los temperamentos y conductas. Es decir, decirle al delantero, tú eres delantero, decirle al defensa, tú eres defensa, decirle al mediocampista, que es un poquito lento, te vamos a poner para atrás, decirle al portero, al arquero, tú vas a ser arquero. Es facultando. Ahí es donde empezamos a empoderar los temperamentos y las conductas.
En la etapa de normalización es donde empezamos a darles espacio a cada temperamento y a cada conducta, hasta que pasemos a la siguiente etapa. La etapa objetivo es la etapa de rendimiento. En esa etapa es donde implementamos la visión. Noten que es hasta la cuarta etapa que un equipo implementa la visión. Antes es formación, es tormenta, es normalización, planificación juntos. Empiezan a implementar, un equipo es un equipo de rendimiento cuando estamos implementando la visión. A veces no llegamos allí porque nos quedamos trabados en la etapa de formación. Otros nos perdemos en la etapa de tormentas. Otros nos quedamos planificando y se llama parálisis por análisis. Pero en la etapa de rendimiento, el papel del líder es apoyar. Miren qué lindo. Qué lindo lo que dijo Nehemías. Vamos a construir las paredes, dice. Pero la verdad, si ustedes estudian los capítulos 3 y 4, se van a dar cuenta de que hubo delegación. Y dice, y fulano de tal fueron a construir la puerta del este. Y fulano de tal la puerta del oeste. Y fulano de tal que tenían herreros allá. Y hubo críticas y así es como las manejamos. Y hubo oposición y así es como las manejamos. Y hubo esto y lo otro. Ahora en la etapa de rendimiento, en la última etapa, lo que está haciendo Nehemías es que está apoyando fulanito de tal aquí, fulano de tal allá. Y dice si ustedes ven en el capítulo 7 de Nehemías, dice, y como fulano de tal tenía tales y tales dones, lo puse a hacer tal y tal cosa. Apoyando los temperamentos y conductas. Esas son las 4 etapas. Luego hay otra palestra. Para los que van a enseñar aquí, cambian a la siguiente palestra. Después de hablar de las 4 etapas, hablan de los 5 Cs esenciales para el éxito de un equipo. Esto no me lo inventé yo. Esto los de Atletas en Acción, basado aquí en Kansas City. La Asociación de Atletas Cristianos, ellos escribieron un compendio muy lindo sobre las 5 Cs esenciales para trabajo el éxito de un equipo. Y se las voy a pasar rápidamente. La primera es comunicación. Hilvanado en las 4 etapas de un equipo debe existir buena comunicación. Comunicación clara, comunicación consistente y comunicación constante. Recuérdense de las 3 Cs de la comunicación. Como en un equipo, para que el equipo sea efectivo, debe haber comunicación clara, comunicación consistente, es decir, lo que dijo ayer debe decirlo hoy, lo que dijo hace una semana debe decirlo hoy, y lo que dijo hoy manténgalo, a menos de que usted esté convencido de que hubo cambio. Y tercero, constante. Dígalo, 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 hasta que todos capturen la visión. La segunda C es cooperación. Cooperación significa el entendimiento de que el trabajo es un trabajo de todos. Cooperar. Cooperación significa que todos están compenetrados de la visión. Cooperación significa que todos, absolutamente todos, se han adueñado de la visión. Cooperación significa que todos, absolutamente todos, están con el mismo propósito. Yo estuve fascinado ahora viendo los Olímpicos y uno de los deportes que me encantó fue el de canotaje, el de canoas, canotaje en equipos de más de 4 personas. Era interesante porque se veía, parecían robots, los 4. Y saben, los que ganaban eran todos aquellos que había una sincronización tal en donde todos iban, ¿cuál es la palabra? Remando, todos iban remando al mismo ritmo, con la misma, al mismo tiempo y en la misma dirección. Si uno de ellos decidía
remar en sentido opuesto, allí se acabó la competencia. Cooperación significa todos se apoderan de la visión. Todos se apoderan del propósito. Todos tienen pasión. Todos son parte del equipo. Lo que lleva a lo siguiente. Contribución, que es diferente a cooperación. Contribución significa que mientras que todos colaboran, no todos contribuyen lo mismo, pero todos contribuyen. Estaba un puerquito, un chancho y una gallina platicando sobre su contribución al desayuno del dueño. Y dice la gallina, ayer tuve que contribuir 2 huevos para el desayuno del dueño. Y dice, calla la boca, mañana me toca contribuir el jamón. La gallina contribuye huevos cada semana. Al puerquito le tocó contribuir su vida una vez. Cuando se vuelve jamón, ahí se acabó la historia. Aunque parezca chiste, mientras que todos cooperan, es decir, que todos operan en colectividad, todos contribuyen, pero no todos contribuyen lo mismo. Pero todos tienen el mismo nivel de sacrificio. Contribución significa usted utiliza los recursos de todos los miembros del equipo, utiliza todos los miembros del equipo para que ellos traigan a la mesa lo que van a contribuir. La alimentación de los 5 panes, de los 5,000 con los panes y los peces. La contribución del niño, miren, 5 panecillos, 2 peces en las manos de Jesús se convirtieron en el milagro de la alimentación. Todo mundo tiene algo que contribuir. Todo mundo. Cuarto, compromiso. Si no hay compromiso, miren, alguien decía que hay una teoría en Harvard, tienen la teoría de reducción de energía por equipos. En la teoría de reducción de energía por equipos, alguien estudió a qué punto, dice, a qué punto, si tenemos 5 personas jalando algo, jalando una cuerda, a partir de qué punto hay una de las 5 que nada más está pretendiendo que está jalando. Entonces hicieron un estudio. ¿A qué punto? ¿Cuál es el punto en donde un equipo de 5 personas que está jalando una cuerda para jalar una roca y todos están haciendo caras? Pero hicieron un análisis mecánico del nivel de energía desplazada y se dieron cuenta de que uno de cada cinco está nada más jalando al 20% de la energía, mientras que 4 de los 5 están jalando al 80% de energía. Y dice que es por la falta de compromiso en el trabajo de un equipo. Es decir, el compromiso, el hecho de que todos no solo estén compenetrados, estén cooperando, no solo contribuyan, sino que todos estén comprometidos con la causa del equipo, es esencial. Estas 4 Cs, comunicación, cooperación, contribución y compromiso, solo son facilitadas si el 5º elemento se da, y es Cristo. Sin Cristo, su equipo no funciona porque entonces el equipo está en función suya. Finalmente, en esta parte, antes de irnos al receso, quiero contarles algo. En esto no está escrito todavía. Esto es algo que estoy por escribir y que está en un libro que se llama Estaciones. Tengo la teoría, yo tengo la teoría de que todo líder pasa por las mismas estaciones de desarrollo personal. Todo líder. Pero también tengo la teoría de que aunque todo líder pasa por las mismas estaciones personales de desarrollo, no todos los líderes somos hechos para el mismo tipo estacional. Hay líderes, así como en los olímpicos hay atletas que corren sprinters,
que corren media distancia y maratón y que se requieren elementos específicos. También en el liderazgo hay líderes que yo le llamo líderes de 3 años, líderes de 7 años y líderes de 1 década. Estén entonados, porque en estos 2 años que estoy en jurisdicción van a escuchar algunos de estos musings, de estos pensamientos que estoy, de estas teorías que tengo, para ayudar a líderes que por qué es que después de 5 años ya se sienten incómodos, o porque hay líderes que hasta los 10 años empiezan a buscar cómo renovarse. En parte de este libro encontré también que hay líderes de equipos, que hay 3 maneras que yo me he encontrado sobre cómo los líderes, la personalidad de líderes líderes de equipo. Y he encontrado que el primero, yo le llamo, bien científico, bien académico el término, le llamo liderazgo de equipo tipo estrella de mar. Este tipo de liderazgo es el tipo de liderazgo en donde el líder está al centro. El líder está al centro y el líder tiene excelente relación con todos los miembros del equipo. Excelente relación. El líder y Juan, excelente relación. El líder y María, excelente relación. El líder y Pedro, excelente relación. El líder en el centro tiene una excelente relación con todos los miembros del equipo. Pero hay un problema, que la única manera en que estos líderes tienen relación es si el líder está de por medio. Si el líder no está, el equipo no funciona. A mí me tocó dirigir un equipo que primero yo fui miembro del equipo. Y esto es muy importante para la sucesión, porque yo era miembro del equipo, y cuando era miembro del equipo yo tuve una relación hasta la fecha muy estrecha con el líder, muy estrecha. Y cuando el líder organizaba actividades en su casa, íbamos a su casa, celebramos la Navidad juntos, teníamos elefante blanco, celebramos los cumpleaños de todos, en función del líder. A los pocos años, el líder cambia de ministerio y el líder se va. Y resulta que en la misericordia y el sentido del humor de Dios, a mí me toca ser el nuevo líder que va a tomar la función del líder que se fue. Y ahí hubo un problema. Porque yo tenía una buena relación con el líder y cada uno de los miembros del equipo tenían una buena relación con el líder, pero el líder no había desarrollado los mecanismos para relación interpersonal entre los miembros del equipo. De modo tal que los miembros del equipo no teníamos una relación entre nosotros. Este tipo de liderazgo tipo estrella de mar es muy típico. Es muy típico en las iglesias, en donde todo funciona alrededor de la persona del pastor. Es muy típico en los distritos, donde todo funciona alrededor de la persona del distrito, pero cuando hay cambio de liderazgo, entonces se pierde todo lo que se había hecho porque no había una relación interpersonal entre los miembros del equipo. ¿Saben qué sucedió? Cuando yo llegué a liderar el equipo, todos los demás miembros del equipo se fueron. Bueno, 3 de los 5 se fueron. Y se fueron porque no tenían, no me conocían. Me conocían en función de la socialización alrededor del líder, pero no me conocían en función del equipo. Y por lo tanto, la sucesión no fue ideal. El segundo modelo que he encontrado, y lo encuentro mucho en el contexto latinoamericano sociológicamente, es el concepto de la dona, la rosca. En el concepto de la rosca, ese es el tipo de equipo donde el equipo es fuerte, tienen una relación muy fuerte entre ellos, pero el líder está ausente. Es lo que nosotros le llamamos en América Latina, es el síndrome del padre ausente. El síndrome del padre ausente ustedes saben que en nuestro contexto latinoamericano, cuando el padre está ausente, los niños son muy cercanos entre ellos. En este modelo de líder ausente,
encontramos equipos que son ellos tienen colaboración, ellos tienen contribución, lo único es que no tienen dirección. Y entonces, ¿qué sucede? El líder aparece, pero realmente no está. A mí me tocó observar un equipo y llegar a liderar en mis años de liderazgo, liderar por un tiempo un equipo en donde cuando yo llegué, el equipo era muy fuerte. Era un gusto ver a ese equipo. Se amaban entre ellos. Entre ellos tenían su equipo de cierto deporte y hasta se hacían sus uniformes. Ellos se conocían, celebraban los cumpleaños de los hijos, tenían almuerzos entre ellos, de todo. Pero el líder se la pasaba en la parte de atrás del bus. Cuando yo llegué como líder y yo quise liderar, me dijeron, ¿y usted qué está haciendo acá? Se sentían incómodos de tener dirección, porque estaban acostumbrados a ser un equipo compacto, sin dirección. En base a estos dos modelos, encontré yo el modelo de Jesús. Yo le llamo el modelo de la telaraña. Lo que Jesús hizo fue que él desarrolló un modelo en donde él tenía relaciones íntimamente estrechas con cada uno de sus discípulos. Cada uno de ellos tenían una relación directa con Jesús. Simón, hijo de Jonás, déjeme decirte esto. Cuando él los llamó a cada uno, los llamó por nombre. Él tenía una relación estrecha con cada uno de ellos antes de llamarlos a ser parte del equipo. No fue que dijo, ¡pum!, vengan los 12. No, él lo conocían. Él vivía en Capernaum. Se mudó para Capernaum, ahí a la orilla del mar de Galilea. Él conocía a los pescadores. Él los conocía, les conocía su temperamento. Y cuando les llama y tiene una relación individual con cada uno de ellos. Pero luego los envía. Y los envía por equipos. Y los pone a jugar juntos. Una de las cosas que tuve el privilegio de hacer cuando fui director regional en Eurasia fue de que el equipo que teníamos de SEAS, decidimos que íbamos a jugar juntos, íbamos a armar grupos de trabajo y testimonio juntos. Y nos fuimos con familias y todo, y nos fuimos a la isla de Sri Lanka, allá en Ceilán, y nos fuimos a Jordania a pintar escuelas. ¿Y saben qué descubrimos? Que cuando yo fui removido por la misericordia de Dios y fui electo para esta función, yo salgo y el equipo siguió igualmente fuerte y listo para el siguiente líder. Este es un modelo en donde el líder del equipo establece relaciones individuales con cada uno de los miembros del equipo y fomenta los diferentes niveles de interacción entre los miembros del equipo. Cuando usted tiene ese modelo, usted tiene pescadores de hombres. Ustedes saben que la telaraña está diseñada para atrapar moscas. Este modelo de liderazgo de equipo es el modelo más efectivo para cazar, para ser pescadores de hombres. Porque se crea una red. Es una red de liderazgo. El equipo no es una rosca en donde los miembros del equipo están solo ellos sin dirección, o una estrella de mar donde todo está en función nada más del líder del equipo. Así que cuando usted entienda su equipo, en los materiales ustedes tienen algunas preguntas que ustedes se van a hacer. Esto se los paso de largo porque los materiales lo tienen. Pero ustedes deben hacerse estas preguntas para conocer a su equipo. ¿Cuándo se organizó su equipo? ¿Cuántos miembros hay en su equipo? ¿Tiene nombre su equipo? ¿Cuál es el propósito de su equipo? Por promedio, ¿cuánta interacción cara a cara tiene usted con los miembros del equipo? ¿Cuántos de los miembros de su equipo estaban en este equipo hace un año? La longevidad del equipo. ¿Cuál es su tarea dentro del equipo? ¿Cuáles son las tareas dentro del equipo y en el equipo? ¿Qué es lo que más le gusta de su equipo? Y por supuesto, ¿qué es lo que menos le gusta a usted de su equipo? Hay una herramienta
que no le vamos hablamos con el equipo organizador que no lo íbamos a hacer porque los equipos son los que están participando acá, vienen de diferentes lugares, de diferentes ministerios, diferentes lenguajes, pero hay una herramienta allí que se incluye y es donde ustedes hacen para ver si usted, porque uno puede tener la ilusión de equipo. Ustedes saben que no hay nada peor que la ilusión de que usted es un equipo. No hay nada peor que usted esté dirigiendo y se dé cuenta y usted mira para atrás y ve que no hay nadie siguiéndolo. Eso es lo peor que le puede pasar a un líder de equipo. Es tener la ilusión de que usted tiene un equipo que es funcional. Entonces, yo incluí aquí una evaluación de su equipo, donde usted se hace la pregunta, ¿todos en mi equipo? ¿O algunos en el equipo? ¿O pocos en mi equipo? ¿O ninguno? Y aquí están las preguntas. ¿Confían los unos en los otros? ¿Colaboran de cualquier manera para que el trabajo sea completado? De nuevo, ¿todos? ¿Algunos? ¿Pocos? ¿Ninguno? ¿Comparten el mismo sentido de misión y propósito? ¿Todos? ¿Algunos? ¿Pocos? ¿Enfrentan un problema cuando este surge? ¿Todos? ¿Algunos? ¿Pocos? ¿Están legítimamente preocupados por los perdidos a nuestro alrededor? ¿O solo estamos en función de ser el equipo de JNI, ser el equipo de la MNI, ser el equipo de MIED, ser el equipo de FUT? ¿O están organizados legítimamente en función de los perdidos alrededor de ustedes? De verdad, los miembros de su equipo escuchan lo que otros tienen que decir. ¿Algunos? ¿Todos? ¿Ninguno? ¿Se sienten cómodos expresando su opinión en su equipo? ¿Todos? ¿Algunos? ¿Poquitos? ¿O nadie se animan y se felicitan entre ellos? ¿Todos? ¿Algunos? ¿Están comprometidos con el reino de Dios? ¿Todos? ¿Algunos? ¿Ninguno? ¿Valoran las contribuciones de todos los miembros del equipo? ¿Todos? ¿Algunos? ¿Entienden las prioridades y objetivos del equipo? Los dejo para que ponderen. Vamos a tomar un receso. Se les voy a pasar el tiempo a los organizadores. Gracias, doctor Crocker. Muy bien, ha estado excelente hasta aquí esta conferencia. Vamos a tomar 15 minutos, por favor, para que vayan, tomen café y puedan prepararse algo. Sabemos que es un tiempo rico, pero que también podemos descansar un momento. 15 minutos, regresamos, no se desconecte, 10:15 estamos acá. Por favor, póngale ahí mute y al video. Nos vemos en 15 minutos. El trabajo en equipo desde la plataforma del mentoreo debe incluir acciones con eficiencia y eficacia. Cuando un equipo de trabajo tiene las condiciones claves como la confianza, coordinación, cooperación y comunicación, generan grandes resultados. Jesús capacitó y preparó al equipo de líderes más exitoso de todos los tiempos. Tú y yo somos el resultado del ministerio que ellos reprodujeron hace más de 2000 años. Esto nos confirma que el liderazgo puede ser traspasado a otros de generación a generación, con tan solo invertir nuestras vidas en otros. Segunda de Timoteo 2:2. ¿Por qué equipos? Porque un equipo logra mucho más que aún la suma de todos los logros individuales. A eso le llamamos sinergia, porque el trabajo en equipo ayuda a personas ordinarias a lograr resultados extraordinarios. Y porque un equipo es exitoso cuando tiene un sentido de propósito. ¿En quién me estoy invirtiendo? ¿A quién estoy acompañando? ¿Cómo puedo hacerlo con excelencia? Estas son grandes preguntas en el tema de la sucesión.
Sin sucesión no hay éxito en el liderazgo. Teamwork from the mentoring platform must include actions with efficiency and effectiveness. When a work team possesses... Estamos listos cuando usted quiera. Tenemos listos los videos. Usted nos dice el momento y el tiempo es suyo. Gracias. Bienvenidos de vuelta. Y en la siguiente sesión es un poco más corta. La sesión es sobre ahora cómo se da la sucesión. Una vez ya tenemos los equipos y están funcionando, ¿cómo se da la sucesión? Para esta sesión vamos a hacer un estudio de caso, y el estudio de caso es el estudio de la sucesión de Moisés a Josué. He preparado 3 videos. Cada video es un video de 7 minutos sobre los 9 elementos, los 9 principios básicos que se dan con respecto a los 3 pasos esenciales en la sucesión. Y para estudiarlo vamos a estudiar el caso, les decía, de cómo se pasó el manto de Moisés a Josué. Pero antes de verlo, vamos a asegurarnos. We want to make sure that everyone has the English translation on. If we could hear if there is a English translation. Okay, it is. They tell me that it is working. ¿Cómo y por qué llegamos a Josué? Antes de ver estos 3 videos, déjenme darles una introducción de conexión. Ustedes recordarán números. En Números encontramos que, en Números capítulo 13, encontramos que Dios le dice a Moisés que el objetivo lo van a alcanzar por medio de un equipo. Y le dio un equipo de 12, le pidió que seleccionara a 12 líderes como un mecanismo de representatividad, muy similar a lo de la Iglesia Nazareno, que tenemos un sistema de gobierno representativo. 12 líderes que representaban a las 12 tribus, y de esos 12 líderes representando a las 12 tribus iba a ser un equipo que iba a ser el equipo de exploración, y este equipo de exploración iba a ser más adelante el objetivo era que este equipo de exploración iba a ser el equipo de conquista de la tierra prometida. Ustedes conocen la historia. Ustedes conocen que en la historia este equipo de exploración eran 12 personas, y de esas 12, ustedes saben el resto de la historia. Regresan, 10 regresan intimidados, con una actitud negativa, con una actitud pesimista, y dos regresan con un espíritu diferente. Estos 2 que regresan con un espíritu diferente ahora son los que son parte del proceso de autoselección. Porque recuérdense que más adelante el Señor recompensa a estos 2. Lo recompensa de una manera diferente. A uno lo recompensa con la heredad,
y a otro lo recompensa con la responsabilidad. Lo que esto nos quiere decir es que al final de cuentas nosotros vamos a hacer el papel de preparación. Nosotros vamos a hacer el papel de preparación. El equipo, nosotros vamos a hacer lo que el Señor nos dice. Vamos a preparar los cimientos, creando equipos, y luego la selección de la sucesión se va a dar por medio primero de la inspiración de Dios, como lo van a ver en el video, pero también por medio de un proceso de autoselección. De los 12 que están enlistados por nombre, en Números capítulo 13, por nombre, los 12, representando a las 12 tribus, es decir, con un proceso de selección de liderazgo por medios culturales, por medios étnicos, por medios contextuales. Estos 12 habían sido seleccionados por sus tribus para ser parte del equipo. Y ahora, estos 12 cruzan el Jordán, regresan, se toma un voto en la asamblea y la asamblea decide por una mayoría de 80, de 10 a 12, que es casi un poquito más del 80% del voto, deciden no cruzar y conquistar la tierra prometida. Solo dos pasaron el proceso de autoselección para la sucesión. 2. Y de estos 2, estudiamos ahora el proceso de sucesión. Gracias, hermano Rigoberto, que nos hizo la matemática. 16%, dice. 84% decidieron no ir. Entonces, es un proceso de autoselección por autoeliminación, porque algunos miembros del equipo no captaron la visión, no captaron el propósito, y los otros ahora son parte de un proceso de sucesión que quiero compartírselos primero con el primer video. Veamos este primer video con respecto a cómo seleccionar, estudiando el caso de Moisés y Josué. Saludos hermanos y hermanas, los saludo en el nombre del Señor. En esta serie de sesiones de liderazgo vamos a tocar un tema que es muy importante en el área de desarrollo de líderes y que desafortunadamente ha sido ignorado por muchas instituciones y aún inclusive en la iglesia misma. Me refiero al tema de sucesión en el liderazgo. Algunos expertos en desarrollo de liderazgo dicen que sin sucesión no hay éxito, y es cierto. Para hablar sobre sucesión de liderazgo, vamos a cubrir en estas 3 sesiones, vamos a cubrir las 3 áreas más importantes de sucesión de liderazgo, y vamos a hablar de 9 principios importantes que se dan en cuando un líder está enfocado en la sucesión. Para estudiar el tema de sucesión de liderazgo, vamos a estudiar el caso de la sucesión de liderazgo de Moisés a Josué, como está descrito en la palabra de Dios. Antes de empezar a presentarle los principios y las áreas, déjeme decirle que estos principios aplican especialmente en el área cuando se trata de sucesión de liderazgo ministerial o sucesión de liderazgo en el contexto de la iglesia. Las 3 áreas, sin embargo, funcionan tanto en el ambiente eclesiástico ministerial como en el ambiente organizativo en general. La primera área que vamos a cubrir en este tiempo es el área de selección y acompañamiento. El área de selección y acompañamiento tiene 3 principios importantes que vamos a cubrir. Porque aquí la pregunta es, ¿cómo es que un líder selecciona a aquellas personas a quienes se les va a pasar el manto de liderazgo? El primer principio es el principio de discernimiento o revelación divina.
Este principio es único en el área ministerial, pero también en el área organizativa. Un líder debe tener buen discernimiento en cuanto a cómo escoger a la persona, a las personas a quienes se les va a pasar la batuta, a quienes se les va a pasar el liderazgo. En la palabra del Señor encontramos en Deuteronomio 3:28 y en Números 27:18 encontramos claramente cómo fue que Dios le dio revelación a Moisés. Le dice, manda a Josué y anímalo y fortalécelo. Deuteronomio 3. En Números 27:18 el Señor le dijo a Moisés, pues toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre con espíritu, y pon tu mano sobre él. El principio acá es que Dios nos va a revelar a nosotros a quién nosotros vamos a tomar y a darles a ellos la sucesión y liderazgo. Pero es importante que recibir revelación y tener el discernimiento es un proceso en el que nosotros debemos saber en nuestro corazón, pero tenemos que ser cuidadosos cómo lo comunicamos, que es el segundo principio. El segundo principio es el principio de acompañamiento, pero no de asignación. Es decir, una vez tenemos la revelación del Espíritu, una vez, y déjeme decirle, la revelación del Espíritu, el discernimiento se da cuando ustedes tienen ciertas características que el Señor les ha dado para seleccionar al líder. Recuerde en Samuel, el Señor le dice a Samuel, no mire lo que mira el hombre, sino mira el corazón. Hay ciertas características que le va a ayudar a usted a discernir. Una vez usted ha discernido por discernimiento, por procedimientos y especialmente por revelación divina, la segunda cosa es importante. Usted debe acompañar a aquellas personas a quien usted ha recibido la revelación de Dios que van a ser quienes le va a suceder. Hay una diferencia entre acompañamiento, pero no asignación. Miren, uno de los riesgos que se cometen en sucesión de liderazgo es cuando nosotros recibimos la revelación, tenemos el discernimiento, tenemos todos los materiales con nosotros y luego le decimos a las personas, mira, ahora tú vas a ser mi sucesor. Ese es un error. Su trabajo es empezar a acompañarlos. Ese acompañamiento, en el proceso Dios revelará a los seguidores de que esta persona es el nuevo líder. Usted no tiene que llenarle la cabeza a los sucesores de que ellos van a ser los nuevos sucesores. Si no, se va a encontrar la figura que se dio en el libro de Reyes cuando el rey David estaba por morir y algunos de ellos empezaron a manipular y a ver a quién le toca. No. Revelación es seguida por un proceso de acompañamiento, pero no de asignación. Usted no debe decirle a la persona, tú eres el elegido. Dios debe revelárselo a la persona y a los seguidores. Su papel es el de acompañarlos. Lo que nos lleva al tercer principio con respecto a selección y acompañamiento. Es el dar ánimo. Oiga lo que dice Deuteronomio 31:7. Moisés llama a Josué y en presencia de todo Israel les dijo, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus padres que le daría, y tú estarás en posesión de ella. Oigan que él no le está diciendo, y tú vas a ser el nuevo líder. No, él está diciendo, tú vas a entrar. El Señor va delante de ti. El Señor está contigo. No te dejará ni te desamparará. Lo que estamos viendo acá es que en la primera etapa de transición de liderazgo es la selección y el acompañamiento que incluye ánimo. Su papel como líder es animar a aquellos a quienes el Señor ha puesto en su camino y en su corazón para ser los líderes que le van a suceder en el liderazgo. Discernimiento para escuchar la voz de Dios. Discernimiento para ver cuál es el perfil de líder que se necesita. Acompañamiento sin estar haciendo anuncios. Acompañamiento significa usted camina al lado de ese nuevo líder para animarlo.
Y al hacerlo así, usted se está asegurando de que el proceso de selección y acompañamiento ha sido completado. Gracias. Para verlo, para resumir lo que ustedes han visto, aquí está y les va a acompañar a ustedes la presentación de esta primera etapa. Se la voy a pasar nada más, no voy a repetirla a los 7 minutos porque entonces eso básicamente le quitaría el propósito a la presentación, sino que estamos nada más para presentarles qué es lo que vimos en esta primera parte. Acompañamiento, que tiene las 3 partes: revelación divina, que tiene acompañamiento pero no asignación, y ánimo. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte. Después de ver la parte que es la selección, nos toca ahora ver la parte de la mentoría. La segunda parte en la sucesión es el líder como mentor. Veamos este video ahora. El segundo paso en el proceso de transferencia del manto, en el proceso de sucesión de liderazgo, es el desarrollo de los líderes a quienes usted les va a pasar el manto utilizando los principios de mentoría y ejemplo. Sigamos estudiando el proceso que Moisés utilizó, guiado por el Señor, para pasarle el manto a Josué. En Éxodo 24:13 encontramos algo muy interesante. Dice que Moisés se levantó junto con su siervo Josué y subió al monte de Dios. Y allí les dijo a los ancianos: espérennos, a Josué y a mí, hasta que volvamos a ustedes. Y miren, Aarón y Hur se quedarán con ustedes. Él les delegó a Aarón y a Hur, pero se llevó consigo a Josué. Es decir, la primera cosa que hizo fue que el líder sirvió como mentor. Recuerdan que dijimos que el acompañamiento era importante, pero ¿cómo se da el acompañamiento? La primera cosa es por medio de mentoría. Lo tomó bajo sus alas y lo llevó a donde él iba. Es decir, las actividades que él desarrollaba, Josué las observaba. Noten que aquí dice, se levantó, él era el siervo, Josué era siervo de Moisés. Josué no tenía ninguna actividad que hacer, él no tenía que hacer ningún trabajo, sencillamente observar cómo fungía el mentor. La segunda cosa es no solo la mentoría, sino la segunda cosa es el papel del ejemplo. ¿Cómo es que la mentoría es más efectiva? Es más efectiva cuando el líder acompaña al sucesor, a las personas a quienes vamos a pasar la batuta, las acompañan dándoles un ejemplo. Vean qué interesante es. Éxodo 33:11 dice que el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Después, Moisés volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del tabernáculo. ¿Por qué? Porque Josué había visto el ejemplo de Moisés, que Moisés lideraba por medio de su ejemplo. Y entonces, no solo lo observaba, lo llevó con él. Vean ustedes, Josué tuvo el privilegio de estar con Moisés cuando Moisés recibió las tablas de la ley. Cuando él sube al monte, sube únicamente con su siervo. Josué había visto con sus propios ojos cómo Moisés lideraba a su pueblo. Había visto, por ejemplo, con ejemplos vivos, cómo él lideraba al pueblo. Había visto también con ejemplos vivos la relación que Moisés tenía con el Señor. Oiga lo que dice el versículo 11 de Éxodo 33. Dice, Moisés hablaba con el Señor cara a cara, como amigos. Y cuando él regresaba al campamento,
Josué se quedaba en el tabernáculo porque él quería seguir el mismo ejemplo de Moisés. Por eso es que Pablo en 1 Corintios 11:1 dice, imitadme a mí como yo imito al Señor. El proceso del ejemplo es importante en el desarrollo de nuevos líderes a quienes les vamos a pasar la batuta, porque todos los que somos hoy líderes hemos aprendido prácticas, principios y conductas de liderazgo de aquellos a quienes nosotros hemos acompañado y aquellos que nos llevaron a caminar con ellos. Entonces, primero, el líder es un mentor. Segundo, el líder es un ejemplo. Y tercero, el líder es un protector. Éxodo 32, 17 y 18 dice que Josué oyó que el pueblo gritaba y le dijo a Moisés, hay en el campamento alaridos de guerra. Él respondió, no, son voces de vencedores. No son voces de vencedores, no son voces de derrotados. ¿Sabe lo que son? Son cantos de alegría. Lo que hizo en este intercambio Moisés con Josué fue que José estaba todavía aprendiendo y todavía no interpretaba bien las cosas. Un líder novicio, un líder que está aprendiendo, no solo está siendo mentoreado, no solo está aprendiendo por el ejemplo del líder, sino también su perspectiva es protegida. Porque sabe una cosa, que lo que tenemos nosotros es que cuando éramos jóvenes nosotros éramos voraces. Cuando éramos jóvenes nosotros decíamos cualquier cosa. Cuando éramos jóvenes el mundo estaba a nuestro alcance. Éramos invencibles. Y entonces nos encontrábamos que había líderes mayores que no les gustaba nuestra voracidad, que no les gustaba la manera como hacíamos planteamientos, aquellos planteamientos hasta afirmativos de que vamos a cambiar el mundo. Y a algunos líderes no les gustaba y nos hacían al lado. Oigan lo que hace Moisés con Josué. Josué oye al pueblo gritando y él hace un señalamiento como quien dice, mira, están locos, son alaridos de guerra. Y el nuevo líder, el líder jovencito, Josué hubiera podido ir y decir, bueno, aquí hay guerra, que hay. Y ¿sabe qué le dijo Moisés? No, mira, no son ni voces de vencedores, ni son voces de gente derrotada. Es de gente que está cantando cantos de alegría. Es decir, lo encausa. Entonces, primero, el líder es un mentor. Segundo, el líder da ejemplo. Y tercero, el líder es un encausador. En los tiempos que yo serví como líder, y esto es cierto de muchos de ustedes, y creo que todos los que están en posiciones de liderazgo han experimentado esta segunda etapa del desarrollo de liderazgo por mentoría y ejemplo. Que los que les han formado a ustedes se han caracterizado por estas tres cosas. Primero, han sido sus mentores, es decir, se han volcado en ustedes. Los han llevado a todos lados, los han tomado bajo sus alas. Ese es el principio de la mentoría. Segundo, han sido buen ejemplo para ustedes. Y tercero, cuando ustedes estaban desarrollándose, los han encauzado. El líder como mentor, el líder como ejemplo, el líder como encauzador. Bueno, hay muchas preguntas interesantes y las vamos, espero tener tiempo para cubrir esas preguntas. Vamos entonces al resumen de ese segundo video. El segundo video básicamente nos habla que la segunda parte, la sucesión, es el líder como mentor. Ustedes por meses han estado hablando de mentoría, ya no vamos a hablar mucho. Sin embargo, vamos a resumir el hecho de que el líder como mentor incluye que el líder funciona como mentor, funciona como ejemplo y funciona como un protector, como un encausador, como alguien que produce, que le da al líder emergente, lo cubre porque en siendo emergente el líder tiene un montón de ideas que a veces son amenazadoras, son revolucionarias y a veces muy locas. Que nosotros la tendencia que tenemos es que se nos olvida que fuimos jóvenes y lo primero que hacemos es que les cortamos o los pies o la cabeza. Entonces, un líder como Moisés lo que hace es que protege al líder mientras el líder empieza a establecer raíz. Más adelante, ya como líderes maduros, aguantamos
aguantamos los golpes estructurales y de todo tipo de la humanidad de la iglesia. Pero mientras el líder emerge, hay que cuidarlo. Finalmente, es cómo se da la etapa en donde les empezamos a dar responsabilidad a los líderes. Ya los hemos seleccionado, no nosotros, Dios los ha seleccionado, nosotros somos instrumentos de la selección, los hemos mentoreado, hemos servido de ejemplo, les hemos protegido, y ahora, ¿cómo les pasamos? ¿Cómo empezamos a que ellos, en ciclismo, en bicicleta, decimos que tienen las rueditas de entrenamiento, de training wheels? ¿Cuándo les empezamos a quitar las rueditas de entrenamiento a las bicicletas para que ellos empiecen a caminar solos? Aquí está el último video. La tercera etapa o la tercera área importante en el área de sucesión, de liderazgo, es el área de delegación por medio de empoderamiento y enseñanza. Un líder efectivo a quien el Señor le ha dado el discernimiento y le ha dado la inspiración para seleccionar y acompañar líderes, y que luego ha tomado su tiempo para mentorear líderes al acompañarlos a ellos y a servir de ejemplo, ahora este líder, él o ella, ya puede volcarse en la nueva persona al empezar a delegar funciones de liderazgo sobre ellos. Esta etapa de delegación por medio del empoderamiento y la enseñanza tiene 3 principios importantes. El primero es el principio específico de delegación. Es entender qué es lo que significa delegar. Ustedes recuerdan que Moisés había aprendido mucho sobre la delegación hablando con su suegro Jetro, que Moisés se la pasaba muy ocupado. Ustedes recordarán que Moisés se la pasaba ocupadísimo y de las 5 de la mañana a las 8 de la noche, y cuando su suegro le pregunta: Moisés, ¿qué es lo que estás haciendo? Oh, es que yo soy muy importante, decía. Yo soy muy importante porque me la paso ocupado. Si usted ve mi calendario, suegro, soy el hombre más importante. Y su suegro le dijo: ay, Moisés, la verdad es que no eres muy listo. Tienes que aprender a delegar. Moisés aprendió el principio de delegación. Lo aprendió de tal manera que ahora que ya el Señor ha puesto delante de él las personas a quienes él se va a volcar para la próxima generación de liderazgo, lo primero es, hay que delegar funciones de liderazgo. Oiga lo que dice Éxodo 17:9. Moisés le dijo a Josué: escoge nuestros mejores hombres, sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del cerro con la vara de Dios en mi mano. Esto es importante, porque ahora Moisés, ya que ha visto que Josué cumple los requisitos, ya tiene el discernimiento Moisés de que Josué cumple los requisitos divinos y humanos para ser el nuevo líder, ya lo ha preparado, ya lo ha mentoreado, ya se ha volcado sobre él. Ahora le dice: ahora te toca a ti ir a pelear la batalla. Escoge nuestros mejores hombres. Mire, ya no dice escoge mis mejores hombres. Oiga cómo delega. Lo incluye en el proceso. Escoge nuestros mejores hombres. Y tú sal a pelear, y yo me quedaré aquí en la montaña con la vara de Dios en mi mano. Esto es bien simbólico, porque él no renunció al liderazgo. Él dice: yo me quedaré aquí con la vara de liderazgo, con la vara de Dios en mi mano. Pero te estoy enviando a ti a que tú vayas ahora y vayas a pelear, y ahora tú recibes la delegación. Segundo principio. Delegación por empoderamiento y enseñanza también significa una delegación real sin entrometerse. Oiga lo que dice Éxodo 17, 9 y 11. Dice: mientras Moisés mantenía la mano en alto, los israelitas vencían. Pero cuando bajaba la mano, vencía a Amalek. Miren qué interesante. Aunque Josué era el que estaba peleando la batalla, y aunque Josué era al que se le había delegado la función de la pelea,
Moisés estaba a la distancia, intercediendo, empoderando al líder. Y él no se metía a la batalla, pero le apoyaba, al punto tal de que cuando él levantaba los brazos, había victoria. Cuando Moisés bajaba los brazos, había derrota. Es más, por ello fue que hay otra figura que no la vamos a explorar acá, pero hay otra figura que es la del apoyo al líder, porque a Aarón, cuando se dieron cuenta que la única manera que había victoria era cuando Moisés tenía los brazos en alto, y entonces cuando se cansaba, los bajaba. Entonces, ¿qué hicieron? Aarón y sus sacerdotes se colocaron a los lados para sostener los brazos de Moisés. Pero lo que significa aquí es que el papel que estaba jugando Moisés con respecto al liderazgo de Josué. Estaba realmente delegándole a él la función de la batalla. Y el levantar manos es la función de intercesión. Es la función de apoyo. Es la función de empoderamiento. Moisés delegó en Josué y delegó sin entrometerse en la función la que se le había dado a Josué. Y esto es muy importante porque algunos líderes que le están pasando la batuta a otros, los llaman, los preparan, los mentorean y cuando les dan una función no los dejan en paz. Se entrometen, quieren hacerlo todo ellos. Y finalmente, el proceso de delegación incluye enseñanza. En Números 11:28 encontramos otro intercambio entre Josué y Moisés. Josué, hijo de Nun, Números 11, 28, 29. Josué, hijo de Nun, que era ayudante cercano de Moisés, le dijo: Moisés, mi señor, no se los permitas. Pero Moisés le respondió: ¿acaso tienes celos por mí? ¿Cómo quisiera yo que todo el pueblo del Señor fuera profeta? ¿Cómo quisiera yo que el Señor pusiera un espíritu sobre ellos? Algunos estudiantes de liderazgo pensamos que este intercambio se dio porque Eldad y Medad habían recibido el Espíritu de Dios fuera de los parámetros normales, fuera de los enmarcados que se habían dado. Y Josué, alguien llegó a contarle a Moisés y le dijo: Señor, estos fulanitos están allí profetizando. Josué se metió y le dice: no los permitas, no los permitas. Y la pregunta que le hizo Moisés fue importante. ¿Estás celoso por mí o estás celoso por tu posición? Porque en este sentido hay delegación, se da empoderamiento, pero hay también tiempo para la enseñanza. Una sucesión adecuada se basa en una buena selección y acompañamiento, en una buena mentoría y ejemplo, y en una buena delegación y empoderamiento. Que el Señor les permita desarrollar nuevos líderes, acompañarlos y pasarles la batuta a tiempo. Dios les bendiga. Bueno, hay una pregunta que yo creo que la voy a responder de una vez porque es la pregunta del millón. Pero el problema dice que en la iglesia, en nuestro sistema de gobierno, y lo han preguntado más de 300 participantes, más de 300, no, estoy bromeando, lo han preguntado bastante, es la pregunta más preguntada. Esto está muy bien, pero en nuestro sistema de la iglesia del Nazareno, en donde tenemos votación y la asamblea y elegimos personas que realmente lo hacen por popularidad y no por discernimiento, etcétera, etcétera, ¿cómo funciona? Vean, nuestro trabajo es preparar el suelo para que haya suficiente material de donde escoger. El papel de Moisés fue, el Señor le dijo: selecciona a 12. El plan de Dios era que de los 12 iba a salir el nuevo líder. Ese era el plan de Dios. Uno de las tribus va a tener que ser va a ser el Moisés. Moisés no iba a entrar. Uno de las 12. Y hay varias razones y podemos entrar en una discusión teológica en cuanto a los 12. Y que por qué no Josué, y algunos decimos que porque le pegó a la piedra. Yo tengo otras razones. Yo recibí
mi vida ministerial, mi vida de liderazgo se ha marcado 3 veces en el Monte Nebo, allá en Jordania. 3 veces. Mi llamado, mi afirmación y cuando el Señor me dijo que ya era tiempo que yo saliera de Eurasia, allí en el Monte Nebo. Yo hice esa pregunta al Señor, ¿por qué la primera vez cuando mi llamado? ¿Por qué no permitiste que Moisés entrara? Esa es otra historia. Pero algunos teólogos estudiosos del Antiguo Testamento sugieren que el asunto es que Moisés, técnicamente él era hebreo, pero no era un representante de las 12 tribus y él quería que de las 12 tribus saliera el liderazgo. Para enseñarnos que el liderazgo autóctono, el liderazgo del suelo, el liderazgo propio de la cosecha es el mejor liderazgo. Cuando Dios quiso que fuera 12, 2 nada más regresaron. Ahora, si ustedes leen lo que dice Números 14:24, nosotros nos hubiéramos confundido rápidamente. Hubiera sonado como que Dios le tiró con chanfle, le tiró con curva a Moisés. Porque en Números 14:24, oigan lo que dice. En Números 14:24 dice, nadie entrará, solo mi siervo Caleb. Él y sus descendientes entrarán y se apoderarán. Humanamente, alguien pudo haber dicho, oíste, el nuevo va a ser Caleb. ¿Viste? Dios ya le dijo a Caleb que él va a ser el nuevo sucesor. Ahí hay que empezar a mandarle correitos a Caleb, porque Caleb es el nuevo jefe y organicémonos alrededor de Caleb. No. Lo que Dios le dijo a Moisés fue, tú prepara una base suficiente, con suficientes líderes, 12. Y luego ellos van a emerger y finalmente el Espíritu va a ratificar. Miren esto, el Señor le dice a Moisés, tú selecciona a 12. Tú selecciona a 12. De estos 12 va a haber un proceso tripartito. Y en la denominación debe haber ese proceso tripartito. Nosotros debemos preparar una base suficientemente amplia de líderes. Suficientemente amplia de líderes. Todos llamados, todos desarrollados. Luego habrá una autoeliminación. Porque algunos llegarán, algunos querrán la posición porque la van, eso es parte de otro curso que enseño, que es el curso de por qué es que las personas buscan posiciones en liderazgo. Ese es otro tema. Ahí va a ser para el año 2025. Pero hablamos de que algunos los buscan por poder, otros lo buscan por prestigio y muy pocos buscan como una plataforma de transformación. En la autoeliminación, el Espíritu de Dios va a empezar a discernir, a ayudarnos a discernir a aquellos que eran parte de la escuela de liderazgo, que entraron a la escuela de liderazgo porque querían poder. El Espíritu nos va a ayudar a discernir a aquellos que querían ser parte de la escuela de liderazgo porque querían prestigio, el título. Pero entonces la autoeliminación va a ser el 16%. Estadísticamente, en nuestros estudios de liderazgo se hizo un estudio de 1,000 personas aspirantes a posiciones de liderazgo y de las 1,000 personas, el 60% aspiraban a posición de liderazgo porque les daba poder y plata. 60. El 35% de ellos aspiraban a una posición de liderazgo porque les daba prestigio, título, honor, aunque no tuviera plata. Solo el 5% aspiraban a una posición de liderazgo porque les daba una plataforma para el servicio y la transformación. 5%. Por eso fue que de este grupo de los 12 salen 2. Y de los 2, humanamente empezaron a jugar juegos políticos. ¿Recuerdan ustedes cuando los discípulos se ponen a platicar que quién va a ser el más grande?
¿Recuerdan a doña Zebedeo? Me encanta doña Zebedeo, la madre de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Juan y Jacob eran dos de los tres del círculo íntimo de Jesús. Y doña Zebedeo decide organizar un golpe de estado. ¿Sí? Porque ya era casi evidente que uno de los tres iba a ser el sucesor de Jesús, y se platicaba entre ellos. Y el Señor se los cachó, el Señor los agarró echándose el discurso. ¿Quién va a ser, muchachos? Parece ser que Pedro, mira, porque Pedro es como el de bocón. No, va a ser Juan, Juan es el teólogo. No, Jacob es el sociólogo. Va a ser. Y entonces Jesús se los agarró y dice, bueno, el más grande entre ustedes tiene que ser el siervo. Doña Zebedeo viene a organizar un golpe de estado contra Pedro y le dice, Señor, te quiero pedir un favor. Sí, cómo no, hija. Quiero que te tomes una foto en el reino y que en la foto del reino salga a tu derecha uno de mis hijos y a tu izquierda el otro. En otras palabras, y que te sacudas a Pedro. Porque como solo tienes dos manos y tienes tres, ¿sí? Algo anda mal con tu foto, Jesús. Yo quiero que en la foto de la derecha aparezca Juanito, y en la de la izquierda Jacobito, y al Pedro, pues que vaya a picar piedra. Y Jesús le dijo, no sabes lo que estás hablando, mujer. Es interesante que los otros 10 dice que se molestaron. ¿Y por qué se molestaron los otros 10? Porque se nos adelantó esta doña. Yo estaba pensando lo mismo. Humanamente, nosotros pudimos haber pensado que en Números 14:24, Dios le estaba diciendo a Moisés, tu sucesor va a ser Caleb. En lo que leímos de Números 11, cuando llega Josué, que también se las huelía, y llega Josué y le dice, páralos, y le dice, ¿estás celoso por mí? ¿O porque crees que tú eres el nuevo jefe? Si así ibas a ser el jefe, muchacho, qué mal andas. Entonces, nuestro papel es crear una base suficientemente amplia. El Espíritu de Dios va a crear la autoeliminación, la atrición por carácter espiritual, y luego el Espíritu va a informar a la asamblea. Yo doy testimonio en este mi libro, el último capítulo, que es el último capítulo, se llama Casi Electo. Si ustedes conocen mi vida, yo fui casi electo como 1500 veces. Y la verdad que yo no merezco, no lo pedí, no lo busqué. El Señor en su misericordia decide que entre todo, en un momento de estupor de la asamblea, yo soy electo. Pero en todo proceso que encontramos en la palabra de Dios dice, y le complació al Espíritu Santo que esto sucediera. Nosotros preparamos las bases para la sucesión. Ese es nuestro trabajo. Nosotros creamos suficientes plataformas y espacios para que los líderes sean mentoreados, reciban un ejemplo. Nosotros construimos las condiciones, las plataformas para que los líderes sean desarrollados, y el Señor en su misericordia, Él autorrevela, Él revela a la iglesia, y cuando eso se da, el Espíritu asigna. Solo el Espíritu asigna.